La amo. Pedrito Fernández finalmente revela a la mujer que más ama. Hoy, Pedrito Fernández finalmente desvela el misterio y se confiesa con la mujer que más ha marcado su corazón. ¿Por qué tardó tanto en decírselo? ¿Qué sacrificios, miedos y promesas se esconden tras esta inesperada confesión? En este video descubrirás su historia privada, que nadie conocía, los momentos que cambiaron su vida y la verdad que podría sorprender a millones de fans. Mira hasta el final y vive esta emocionante aventura con nosotros. Comenta 1 si quieres ver el video completo y saber toda la verdad. Desde México hasta los escenarios internacionales, la vida de Pedrito Fernández siempre ha atraído la atención pública, pero su corazón ha permanecido en privado durante décadas. El artista, que creció frente a las cámaras, que cantó sobre el amor desde pequeño y que conmovió a toda una generación, decidió proteger con un silencio inquebrantable a la mujer a la que llama el pilar invisible de su vida. No fue una estrategia de marketing ni un juego con la prensa. Fue una promesa íntima, surgida del miedo a perder lo más preciado para él por la fama. Fuentes cercanas al cantante revelan que esta mujer estuvo presente en momentos cruciales de su carrera, cuando dudaba de sí mismo, cuando el éxito parecía asfixiante, cuando las giras interminables lo distanciaban de la vida normal. Mientras los titulares de los periódicos hablaban de clubes nocturnos, premios y aplausos, ella se mantuvo alejada de los focos, apoyando al hombre detrás del ídolo. Pedrito, cuídate, reflexiona y reconoce que durante años confundió protección con secretismo y amor con silencio. Esta revelación no es casual. La historia llega en un momento de equilibrio en su vida, cuando el artista mira atrás y comprende que expresar afecto en público también tiene un precio. Amar en secreto es agotador para el alma, confiesa a sus amigos cercanos. Y es este agotamiento el que ahora lo impulsa a hablar, no para presumir, sino para expresar gratitud, porque, según él, esta mujer no solo compartió su vida con él, sino que también le enseñó a mantener su humanidad cuando todo a su alrededor lo convertía en un personaje. Esta confesión es profundamente conmovedora porque rompe la imagen idealizada del artista intocable y revela a un hombre peligroso, agradecido y profundamente amoroso. ¿Cuántas canciones han cobrado un nuevo significado gracias a ella? ¿Cuántas decisiones profesionales se han tomado para proteger ese amor no expresado? Las respuestas se están revelando poco a poco y prometen cambiar nuestra comprensión de su historia. Si admiras a Pedrito Fernández y estás deseando conocer al verdadero hombre detrás de la leyenda, apoya este video con un me gusta y continúa viéndolo para descubrir todos los detalles de esta confesión tan difundida. El silencio del que hablaba Pedrito en la parte anterior contrasta con la velocidad vertiginosa con la que su nombre empezó a recorrer México a finales de los años 70. Todo se acelera en 1979. Cuando un niño de apenas 10 años, con voz clara y mirada firme, sube por primera vez a un gran escenario televisivo en Ciudad de México. Nadie lo sabía entonces, pero ese instante marcaba el nacimiento de un fenómeno popular. Las cámaras captaron algo que hoy, con el paso del tiempo, muchos interpretan como una señal temprana. Mientras otros niños cantaban con timidez, él lo hacía con una seguridad impropia de su edad, como si ya comprendiera el peso de la atención pública. El verdadero punto de inflexión llega poco después, cuando Pedrito Fernández se convierte en un rostro habitual del cine musical mexicano. En 1980, durante el rodaje de La Niña de la Mochila Azul en distintas localizaciones del Distrito Federal y Acapulco, su popularidad explota. Las cifras de taquilla superan cualquier previsión y su canción principal comienza a sonar de forma incesante en radios, mercados y fiestas familiares. Hoy, técnicos de sonido de aquella época recuerdan que el público coreaba el tema incluso antes de que él apareciera en pantalla, una reacción espontánea que delataba que algo extraordinario estaba ocurriendo. El éxito no fue un accidente aislado, sino una sucesión de momentos que se encadenaron con precisión casi implacable. En 1981, sus presentaciones en el Teatro Blanquita se llenaban durante semanas consecutivas. Afuera, largas filas de seguidores esperaban desde la madrugada. Y algunos vecinos del centro histórico aún recuerdan cómo las calles se colapsaban cada noche. Lo que entonces parecía simple entusiasmo juvenil, hoy se interpreta como el primer síntoma de una devoción masiva que acompañaría al artista durante décadas. Entonces, detrás de ese ascenso fulgurante, sin embargo, ya se percibían grietas invisibles. Personas de su entorno han contado después que, en camerinos y hoteles, el joven Pedrito buscaba rincones tranquilos, lejos del ruido,
como si necesitara proteger una parte íntima de sí mismo. En Guadalajara, durante una gira en 1982, fue visto escribiendo cartas a mano antes de salir al escenario, un gesto que pasó desapercibido en su momento, y que hoy cobra otro significado a la luz de su reciente confesión amorosa. La consolidación definitiva llega a mediados de los años 80, cuando su imagen se vuelve omnipresente. Portadas de revistas, programas de variedades y giras por todo el país, desde Monterrey hasta Puebla. Cada aparición pública reforzaba la idea de un éxito sin fisuras, pero algunos colaboradores recuerdan señales sutiles, miradas cansadas, silencios prolongados tras los aplausos, decisiones tomadas con una madurez forzada por la fama temprana. Eran indicios de que, mientras el artista alcanzaba la cima, el hombre aprendía a sobrevivir en ella. Nada de esto se contaba entonces. El relato oficial hablaba solo de éxito, disciplina y talento. Hoy, con la perspectiva del tiempo, esos años se revelan como el escenario donde se forjó no solo una estrella, sino también una forma particular de amar y de callar. Y es precisamente en esos momentos de gloria, entre luces, contratos y ovaciones, donde comienzan a aparecer las claves que explican por qué Pedrito eligió guardar su mayor verdad durante tanto tiempo. Para comprender el vértigo del éxito que lo envolvió tan pronto, es necesario retroceder muchos años, hasta un tiempo en el que la fama no era siquiera un sueño, sino una palabra lejana. Pedrito Fernández nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, en un entorno modesto donde cada día se vivía con esfuerzo y disciplina. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad económica y por una rutina familiar en la que el trabajo constante era la única garantía de supervivencia. Mucho antes de que el público lo aplaudiera, ya conocía el cansancio y la responsabilidad. En los primeros años de la década de 1970, la familia Fernández se trasladó en varias ocasiones buscando mejores oportunidades. Viviendas pequeñas, barrios populares y mudanzas apresuradas formaron parte de un paisaje que hoy el propio artista recuerda con una mezcla de gratitud y dureza. Vecinos de entonces evocan a un niño serio, más observador que hablador, que pasaba largos ratos escuchando la radio mientras otros jugaban en la calle. Esa costumbre, aparentemente trivial, fue una de las primeras señales de una sensibilidad musical precoz. La música no llegó como un lujo, sino como una necesidad. En casa no había instrumentos propios, y Pedrito ensayaba canciones populares imitando voces que escuchaba en casetes gastados. A mediados de 1976, comenzó a cantar en reuniones familiares y pequeños eventos locales. Quienes estuvieron presentes aseguran que su voz destacaba no solo por afinación, sino por una carga emocional poco común para su edad. Hoy, esas anécdotas cobran un nuevo sentido. El niño parecía canalizar en el canto todo aquello que no podía expresar con palabras. La presión también llegó temprano. Con apenas 8 años empezó a sentir el peso de contribuir al bienestar familiar. Su infancia no estuvo hecha de juegos interminables, sino de horarios estrictos, viajes y audiciones en Ciudad de México, donde la industria del entretenimiento ofrecía oportunidades, pero también exigía sacrificios. Antiguos colaboradores recuerdan que, tras largas jornadas, el pequeño Pedrito prefería el silencio al bullicio, un rasgo que más tarde definiría su forma reservada de vivir los afectos. Hubo momentos de duda y cansancio. En 1978, durante una etapa especialmente difícil, la familia estuvo a punto de regresar definitivamente a Guadalajara, convencida de que el esfuerzo no estaba dando frutos. Sin embargo, algo insistía en empujar al niño hacia adelante. Cartas guardadas durante años, hoy mencionadas por personas cercanas, revelan a un Pedrito introspectivo, consciente de que su camino sería distinto al de otros niños. Esa madurez temprana, nacida de la dificultad, fue también el germen de una vida emocional intensa y contenida. Nada de esto se veía desde fuera. El público conoció al artista cuando ya estaba listo para brillar. Pero detrás del éxito había un niño que aprendió pronto a callar, a observar y a resistir. En esas calles humildes, en esas casas prestadas y en esos viajes inciertos se formó el carácter que más tarde lo ayudaría a soportar la fama y a proteger, durante años, los sentimientos más profundos de su corazón. Esa infancia marcada por la disciplina y el silencio terminó influyendo de manera directa en la forma en que Pedrito Fernández construyó su vida personal lejos de los escenarios. Cuando la fama ya era una realidad consolidada a finales de los años 80, el cantante tomó una decisión que muchos no comprendieron entonces: separar con firmeza al artista del hombre. Mientras su rostro aparecía a diario en revistas y programas de televisión desde Ciudad de México, su vida íntima se desarrollaba con una discreción casi hermética.
La figura de sus padres fue determinante en esa elección. Su madre, descrita por allegados como una mujer fuerte y protectora, se convirtió en el ancla emocional que lo acompañó incluso durante las giras más exigentes. En Guadalajara, cada regreso al hogar familiar era para él una forma de reconectar con la normalidad. Lejos de los aplausos, su padre, más reservado, le inculcó desde muy temprano la idea de que el éxito no debía cambiar la esencia, ni romper los lazos familiares. Hoy, personas cercanas revelan que muchas de las decisiones más importantes de su carrera se tomaron tras largas conversaciones nocturnas con ellos, lejos de cualquier asesor o representante. Ya en los años 90, cuando Pedrito alcanzó una estabilidad profesional indiscutible, comenzó a construir su propia familia. Su vida de pareja, mantenida siempre fuera del foco mediático, fue concebida como un refugio. Amigos de la época recuerdan cenas sencillas en barrios tranquilos del sur de Ciudad de México, donde el cantante llegaba sin escoltas ni anuncios, buscando pasar desapercibido. Ese contraste entre la estrella pública y el hombre cotidiano fue interpretado durante años como simple timidez. Hoy se entiende como una necesidad vital de proteger lo que amaba. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Testigos cercanos aseguran que fue entonces cuando Pedrito empezó a rechazar proyectos que implicaban largas ausencias. En 1995, durante una gira prevista por varios países de América Latina, decidió acortar el calendario para no perder momentos clave de la vida familiar. Este gesto, poco común en una industria voraz, fue visto en su momento como una excentricidad. Con el tiempo, se revela como una señal clara de sus prioridades reales. En el ámbito doméstico, lejos del personaje público, se mostraba como un padre atento y presente. Escuelas privadas en Ciudad de México y escapadas familiares a Cuernavaca formaban parte de una rutina cuidadosamente protegida del ruido mediático. Fotografías nunca publicadas, mencionadas recientemente por personas de confianza, muestran a un Pedrito relajado, vestido de manera sencilla, asistiendo a actos escolares o compartiendo comidas familiares, escenas que contrastan radicalmente con la imagen del ídolo omnipresente. A lo largo de los años, esa vida personal estable se sostuvo gracias a una red familiar sólida. Los cumpleaños, aniversarios y celebraciones íntimas se realizaban siempre en círculos reducidos, muchas veces en propiedades alejadas del centro urbano. Para quienes lo conocieron de cerca, estas elecciones no eran casuales. Respondían al mismo impulso que lo llevó a guardar silencio sobre sus sentimientos más profundos. En ese equilibrio delicado entre padres, hijos y vida privada, Pedrito fue construyendo un universo paralelo al del éxito. Un espacio donde podía ser simplemente él, sin canciones ni reflectores, preparando sin saberlo el terreno para las confesiones que hoy comienzan a salir a la luz. Ese universo privado que Pedrito construyó con tanto cuidado, comenzó a cobrar un nuevo significado cuando, con el paso del tiempo, su salud empezó a exigirle una atención distinta. Hoy Pedrito Fernández se encuentra en una etapa de vigilancia y equilibrio, marcada por la conciencia de los límites físicos que durante años ignoró. No se trata de una retirada, sino de una adaptación silenciosa, coherente con la forma discreta en la que siempre ha afrontado los momentos decisivos de su vida. Desde 2018, personas de su entorno recuerdan cambios sutiles en su rutina. En Ciudad de México, tras varios ensayos prolongados, comenzó a reducir la duración de las jornadas y a espaciar compromisos. No hubo comunicados ni titulares alarmistas, solo ajustes internos. Técnicos y músicos notaron que Pedrito priorizaba pausas más largas, una hidratación constante y una preparación vocal más cuidadosa. Señales que entonces parecían simples gestos de profesionalismo, y que hoy se interpretan como un primer llamado de atención de su cuerpo. En 2020, durante el periodo de confinamiento, el cantante pasó largas temporadas fuera del ritmo habitual de giras, principalmente entre Ciudad de México y Cuernavaca. Aquella pausa forzada actuó como un espejo. Según allegados, fue entonces cuando comenzó a someterse a chequeos médicos regulares y a revisar hábitos que había normalizado desde joven: el descanso irregular, la presión constante y la autoexigencia. Lejos de dramatizar, asumió el proceso con la misma reserva que caracteriza su vida personal. En los últimos años, su estado de salud ha estado estrechamente ligado a una nueva relación con el tiempo. Apariciones públicas más selectivas, conciertos mejor espaciados y una atención especial a la recuperación posterior al escenario forman parte de esta etapa. En 2022, tras una presentación en Monterrey, decidió cancelar encuentros posteriores para regresar de inmediato a casa, una decisión tomada por recomendación médica y aceptada sin resistencia. Para muchos fue una señal clara de que el artista había aprendido a escucharse.
Quienes trabajan con él destacan un cambio en su energía, menos impulsiva, más consciente. No hay abandono del escenario, pero sí una forma distinta de habitarlo. Pedrito ha optado por preservar la voz, cuidar la postura y limitar desplazamientos innecesarios. Incluso su alimentación, según fuentes cercanas, se ha vuelto más simple y regulada, siguiendo pautas que le permiten sostener el ritmo sin excesos. Todo ello se maneja sin exhibición, fiel a su manera de enfrentar lo íntimo. Mirado en retrospectiva, hay indicios que siempre estuvieron ahí. Cansancios acumulados, silencios prolongados tras los conciertos, la necesidad de aislarse antes de grandes decisiones. Hoy, esos gestos se entienden como parte de un diálogo interno que finalmente se volvió explícito. La salud, más que un obstáculo, se ha convertido en un marco desde el cual Pedrito redefine su presente, ajustando cada paso con la misma prudencia con la que protegió, durante tantos años, las verdades más profundas de su vida. Todo ese proceso de ajustes, silencios y decisiones tomadas lejos del ruido mediático, permite ahora observar la vida de Pedrito Fernández como un trayecto coherente, marcado por capas que durante años permanecieron superpuestas sin llegar a tocarse. La suya no ha sido una existencia lineal, sino una sucesión de etapas que se explican mejor cuando se miran en conjunto, desde la niñez exigente hasta la madurez reflexiva que hoy lo define. A partir de los años 2000, cuando muchos artistas de su generación optaban por retirarse o vivir de la nostalgia, Pedrito eligió un camino distinto. En 2003, estableció una base de trabajo más estable en Ciudad de México, reduciendo desplazamientos innecesarios y concentrándose en proyectos que le ofrecieran control creativo. Esta decisión coincidió con un periodo en el que comenzó a rechazar entrevistas personales, no por desinterés, sino por una necesidad creciente de proteger su relato vital. Productores de la época recuerdan que pedía revisar guiones y preguntas con antelación, una señal clara de alguien que ya había aprendido el costo de exponerse demasiado pronto. Su relación con el público también evolucionó. Conciertos en recintos más pequeños, como teatros emblemáticos de Puebla o Querétaro, sustituyeron gradualmente a los grandes estadios. Allí el contacto era más cercano, más humano. Algunos asistentes recuerdan miradas prolongadas, silencios entre canciones y comentarios breves que, en su momento, parecían simples gestos de cercanía, pero que hoy se reinterpretan como intentos de decir más de lo que las palabras permitían. Era una forma de comunicación indirecta, cargada de emoción contenida. En paralelo, su vida cotidiana se volvió más estructurada. Rutinas claras, horarios protegidos y una clara división entre trabajo y hogar marcaron los siguientes años. En 2010, adquirió una residencia fuera del núcleo urbano, buscando tranquilidad y anonimato. Vecinos de la zona describen a un hombre discreto, de hábitos sencillos, que caminaba sin escoltas y evitaba llamar la atención. Ese contraste entre la figura pública y el hombre común no fue casual, sino el resultado de décadas aprendiendo a equilibrar dos mundos opuestos. A lo largo de su trayectoria, Pedrito también enfrentó momentos de replanteamiento profundo. En 2014, tras la cancelación de varios proyectos televisivos, decidió tomarse un tiempo lejos de los reflectores. Viajó con su familia por distintas regiones del país, incluyendo estancias prolongadas en Michoacán y San Miguel de Allende, lugares que, según personas cercanas, le permitieron reconectar con sus raíces y revisar su historia personal sin la presión del calendario profesional. Durante ese periodo, escribió reflexiones privadas que nunca se publicaron, pero que hoy se mencionan como piezas clave para entender su actual apertura emocional. Nada en su vida parece haber ocurrido por impulso. Incluso sus regresos al escenario han sido medidos. En 2017, su reaparición en una serie de presentaciones especiales fue concebida como un reencuentro, no como un regreso triunfal. La puesta en escena era sobria, la selección musical más introspectiva. Algunos críticos notaron entonces un cambio de tono, una profundidad distinta que iba más allá del repertorio. Era el reflejo de alguien que ya no necesitaba demostrar nada, solo compartir. Con el paso del tiempo, la narrativa oficial sobre su vida comenzó a mostrar fisuras. Anécdotas menores, detalles aparentemente insignificantes, cobraron nuevo sentido. La costumbre de guardar diarios, la preferencia por conversaciones nocturnas, la resistencia a hablar de sentimientos en público. Hoy, esos elementos se leen como piezas de un mismo rompecabezas. La vida de Pedrito no fue solo la de un artista precoz y exitoso, sino la de un hombre que aprendió muy temprano a administrar el silencio como forma de supervivencia.
Cada etapa dejó marcas visibles e invisibles. Las decisiones profesionales, las pausas voluntarias, la manera de relacionarse con su entorno, todo responde a una lógica interna que solo ahora comienza a ser comprendida. Y en ese recorrido vital, hecho de luces y sombras, de aplausos y retiros, se dibuja una existencia compleja, rica en matices, donde cada capítulo prepara al siguiente sin necesidad de cerrarse del todo, como si su historia aún estuviera escribiéndose en voz baja. A medida que los años avanzaban, la vida de Pedrito Fernández fue entrando en una fase menos visible, pero no menos intensa. Lejos de los grandes anuncios, su trayectoria comenzó a construirse a base de elecciones silenciosas, muchas de ellas incomprendidas en su momento. En 2018, por ejemplo, rechazó una propuesta para una gira internacional de gran escala que incluía fechas en Estados Unidos y Sudamérica. Oficialmente se habló de ajustes de agenda, pero hoy personas cercanas revelan que aquella decisión estuvo marcada por una necesidad profunda de permanecer cerca de los suyos y de un cansancio acumulado que ya no podía ignorar. Durante ese periodo, Pedrito empezó a frecuentar espacios que nada tenían que ver con la industria del espectáculo. En Coyoacán se le vio asistir con discreción a charlas culturales y presentaciones musicales de jóvenes artistas, siempre sentado en las últimas filas, evitando cualquier reconocimiento público. Algunos de esos encuentros dejaron huellas que solo ahora se comprenden. Conversaciones prolongadas tras bambalinas, consejos dados en voz baja, una voluntad clara de transmitir experiencias sin ocupar el centro. Era una forma distinta de estar presente, menos ruidosa, pero profundamente comprometida. La pandemia de 2020 actuó como un punto de inflexión inesperado. El encierro, vivido principalmente entre Ciudad de México y una residencia familiar fuera del área urbana, le permitió observar su vida con una perspectiva inédita. Sin escenarios ni viajes, el tiempo adquirió otro ritmo. Según testimonios posteriores, fue en esos meses cuando Pedrito revisó contratos antiguos, diarios personales y grabaciones nunca publicadas. Ese ejercicio de memoria, casi terapéutico, sacó a la luz emociones y decisiones que habían quedado enterradas bajo décadas de actividad ininterrumpida. En 2021 su regreso gradual a la actividad pública se dio de manera calculada. Apariciones puntuales, entrevistas centradas en la música y un discurso notablemente más pausado marcaron esta etapa. Periodistas atentos notaron algo distinto, respuestas menos evasivas, silencios que no se cortaban con prisas, una mirada más directa. Sin decirlo explícitamente, el artista comenzaba a permitir que ciertas verdades se filtraran entre líneas. No era aún una confesión, pero sí una preparación. El vínculo con sus seguidores también se transformó. En presentaciones realizadas en León y Aguascalientes, el repertorio incluía canciones poco habituales, algunas de ellas asociadas a etapas personales complejas. El público, acostumbrado a los grandes éxitos, percibió una atmósfera distinta, más íntima. Testigos aseguran que en más de una ocasión, Pedrito permaneció en silencio unos segundos antes de cantar, como si necesitara recomponerse. Esos gestos, casi imperceptibles, hoy se leen como señales de un proceso interno que avanzaba lentamente hacia la apertura. Paralelamente, su vida cotidiana se volvió aún más reservada, redujo al mínimo su presencia en eventos sociales y evitó celebraciones públicas. En 2022 rechazó un homenaje previsto en un importante recinto de Ciudad de México, argumentando motivos personales. Detrás de esa negativa, según allegados, había una convicción clara. No quería que su historia fuera contada solo a través de aplausos y reconocimientos, sino desde una verdad más humana, aún no compartida. Con el paso del tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Las decisiones tomadas años atrás, los silencios prolongados, las pausas voluntarias y la protección férrea de su intimidad formaban parte de una misma arquitectura vital. Pedrito había construido su vida como un espacio compartimentado, donde cada cosa tenía su lugar y su momento. Solo ahora, cuando el peso de la trayectoria se equilibra con la necesidad de honestidad, esas compartimentaciones empiezan a abrirse. Nada en su recorrido parece improvisado. Cada etapa prepara la siguiente, cada silencio anuncia una palabra futura. Su vida, observada desde esta perspectiva, no es solo la de un artista que creció bajo los focos, sino la de un hombre que aprendió a administrar el tiempo, la exposición y el afecto como quien cuida algo frágil. Y es en esa continuidad, sin rupturas bruscas ni finales declarados, donde su historia sigue avanzando, revelando capas que durante años permanecieron ocultas, esperando el momento exacto para ser comprendidas. Con esa arquitectura vital ya delineada, la trayectoria de Pedrito Fernández entró en una fase donde el tiempo dejó de medirse por estrenos o cifras y empezó a contarse en decisiones pequeñas, casi invisibles.
Fernández. A partir de 2023, su agenda se reorganizó alrededor de residencias prolongadas en lugares específicos, no por casualidad, sino por una búsqueda consciente de estabilidad. San Miguel de Allende se convirtió en un punto recurrente. Allí, entre calles empedradas y ritmos pausados, el cantante encontró un espacio para caminar sin prisa, leer y escuchar música sin la presión de producirla. Durante esos meses, colaboradores notaron un cambio en su forma de trabajar. Los ensayos ya no comenzaban con la urgencia de antes. Se abrían con conversaciones, silencios compartidos y una selección cuidadosa del repertorio. En Querétaro, durante una serie de presentaciones privadas a finales de 2023, pidió reducir la iluminación y eliminar efectos innecesarios. La escena era sobria, casi desnuda. Para algunos técnicos fue una excentricidad. Para quienes lo conocen de cerca, una señal clara de que Pedrito buscaba despojar su historia de artificios. En paralelo, comenzó a ordenar su archivo personal. Cajas con fotografías, cintas de audio y cuadernos manuscritos, guardados durante décadas, fueron revisadas con paciencia. Este proceso se llevó a cabo principalmente en su residencia de Ciudad de México, donde destinó una habitación entera a esa tarea. Personas de confianza relatan que allí aparecieron notas fechadas en los años 80, reflexiones breves escritas tras conciertos multitudinarios, frases incompletas que hablaban de cansancio, gratitud y miedo, señales que en su momento pasaron desapercibidas y que hoy adquieren un peso revelador. En 2024, sin anuncios formales, aceptó participar en encuentros culturales de formato reducido. En Puebla, asistió a una mesa redonda sobre música popular mexicana, donde habló poco y escuchó mucho. Su intervención, breve pero precisa, giró en torno a la idea de permanencia y cuidado. Cuidar la voz, la memoria, los vínculos. No mencionó su vida personal, pero quienes estuvieron presentes percibieron una coherencia entre sus palabras y su recorrido vital. Era como si, sin decirlo, estuviera narrando su propia experiencia. Ese mismo año realizó viajes puntuales a Guadalajara, no solo por compromisos profesionales, sino para reconectar con espacios de su origen. Visitas discretas a barrios conocidos, cafés antiguos y estudios de grabación ya desaparecidos formaron parte de un itinerario íntimo. Vecinos recuerdan haberlo visto detenerse frente a fachadas sin fotografiar nada, simplemente observando. Esos gestos, mínimos y silenciosos, sugieren un diálogo interno con el pasado, una forma de cerrar círculos sin declararlo públicamente. La relación con los medios se mantuvo distante, pero no hostil. Entrevistas concedidas en 2024 mostraron a un Pedrito más dispuesto a reflexionar que a promocionar. Habló de etapas, de aprendizajes, de la importancia de llegar a casa. Evitó fechas y nombres, pero dejó caer frases que hoy se interpretan como claves. No todo lo que amamos debe ser explicado. Hay verdades que necesitan tiempo para no romperse. Para muchos fueron simples pensamientos. Para otros, indicios de una apertura cuidadosamente dosificada. En lo cotidiano su vida siguió un patrón casi ritual. Mañanas tempranas, caminatas cortas, ensayos concentrados y tardes reservadas a la familia. En Cuernavaca, donde pasó varias semanas en 2024, se le vio mantener una rutina estricta, alejada del ruido. Ese orden no era rigidez, sino una forma de sostener el equilibrio alcanzado tras años de ajuste. Quienes lo rodean aseguran que ese equilibrio es frágil y valioso, construido con paciencia y renuncias. Así, la vida de Pedrito continúa desplegándose sin rupturas bruscas. No hay giros dramáticos ni finales anunciados, solo una sucesión de momentos que, vistos en conjunto, revelan la coherencia de un camino elegido. Cada lugar, cada fecha, cada gesto aparentemente menor, suma una capa más a una historia que se ha contado siempre a medias, no por falta de palabras, sino por respeto al tiempo. Y en esa continuidad silenciosa, su recorrido vital sigue avanzando, dejando entrever que aún quedan verdades por emerger, cuando el momento sea el adecuado. Ese avanzar silencioso que ha definido los últimos años de Pedrito Fernández no surgió de la nada, sino que es la consecuencia lógica de una vida vivida bajo observación constante. Al mirar con mayor detenimiento su recorrido completo, aparecen etapas intermedias que durante mucho tiempo quedaron diluidas entre titulares y rutinas profesionales, pero que hoy permiten entender mejor la profundidad de su trayectoria vital.
A mediados de la década de 2000, cuando su nombre ya era parte indiscutible de la cultura popular mexicana, Pedrito comenzó a ejercer un control mucho más estricto sobre su entorno inmediato. En 2006, trasladó parte de su equipo de trabajo a una oficina discreta en el sur de Ciudad de México, lejos de los grandes corporativos del espectáculo. Allí se tomaban decisiones sin prisas, con agendas reducidas y reuniones breves. Productores de aquella época recuerdan que insistía en terminar las jornadas antes del anochecer. Una costumbre poco habitual en la industria, y que entonces parecía un simple capricho, pero que hoy se interpreta como una forma temprana de preservar energía y vida personal. En 2009, tras una serie de presentaciones consecutivas en el norte del país, incluyendo Tijuana y Hermosillo, decidió cancelar varios compromisos promocionales. Oficialmente se habló de reorganización, pero personas cercanas aseguran que fue un momento de desgaste profundo. Aquellos meses estuvieron marcados por desplazamientos constantes y noches de poco descanso, y fue entonces cuando empezó a verbalizar, en círculos muy reducidos, la necesidad de bajar el volumen a su vida pública. No se trataba de retirarse, sino de sobrevivir sin romperse. La década siguiente trajo consigo una transformación aún más sutil. En 2012, durante una estancia prolongada en San Luis Potosí, se le vio frecuentar iglesias y espacios de silencio, no por motivos mediáticos, sino como parte de una búsqueda personal. Fotografías nunca difundidas muestran al cantante sentado en bancos laterales, sin seguridad visible, permaneciendo largos minutos en quietud. Esas imágenes, conocidas solo por su entorno más cercano, se convierten hoy en indicios de un proceso interno que avanzaba lejos de cualquier escenario. El paso del tiempo también modificó su relación con el pasado. En 2015, aceptó revisar material audiovisual antiguo para un proyecto que finalmente no se concretó. Durante ese proceso se reencontró con grabaciones de sus primeros años, entrevistas infantiles y escenas de rodaje que no recordaba con claridad. Quienes estuvieron presentes relatan momentos de silencio prolongado, casi incómodo, frente a la pantalla. No hubo comentarios nostálgicos, solo una mirada atenta, como si estuviera observando la vida de otro. Ese distanciamiento emocional fue interpretado entonces como frialdad. Hoy se entiende como una manera de protegerse de una exposición demasiado temprana. A partir de 2016 comenzó a establecer límites más visibles, rechazó participar en formatos televisivos de larga duración y evitó concursos o programas de competencia. Prefirió presentaciones puntuales y colaboraciones muy seleccionadas. En Mérida, durante un evento cultural, pidió que su nombre no apareciera en el material promocional hasta el último momento. Esa necesidad de control sobre la narrativa pública refleja una conciencia clara del peso que su historia tenía y del riesgo de que fuera simplificada o distorsionada. Su vida cotidiana, mientras tanto, se organizaba alrededor de rituales simples, caminatas matutinas, lectura constante y una fuerte presencia en el ámbito familiar. En 2018, durante una estancia en Valle de Bravo, vecinos recuerdan verlo realizar las mismas rutas cada mañana, siempre a la misma hora, con una regularidad casi monástica. Ese orden no respondía a manías, sino a una necesidad de estabilidad tras décadas de improvisación impuesta por la fama. Incluso en los momentos de mayor tranquilidad, el pasado seguía manifestándose en pequeños gestos. La costumbre de guardar notas, de no tirar papeles escritos a mano, de conservar objetos aparentemente insignificantes. En 2021, al reorganizar una propiedad familiar, aparecieron cajas etiquetadas con fechas y ciudades. Monterrey, 1984. Acapulco, 1987. Puebla, 1991. Dentro, entradas de conciertos, cartas sin enviar y fragmentos de pensamientos escritos en hoteles. Material que nunca vio la luz, pero que confirma que, incluso en los años de mayor exposición, Pedrito mantuvo un diálogo constante consigo mismo. Así, su vida se revela como una sucesión de capas superpuestas. El niño responsable, el ídolo precoz, el adulto que aprende a decir no, el hombre que reorganiza su tiempo para no perderse a sí mismo. Nada parece haber sido abrupto. Todo se ha dado por acumulación, por desgaste y por elección. Y en ese fluir continuo, sin cierres definitivos ni declaraciones grandilocuentes, la existencia de Pedrito Fernández sigue desarrollándose, dejando entrever que cada etapa ha sido solo una preparación silenciosa para comprender la siguiente. La historia de Pedrito Fernández no es solo la de un ídolo que creció bajo los reflectores, sino la de un ser humano que aprendió a resistir en silencio, a amar sin exhibirse y a proteger su mundo interior cuando todo parecía exigirle lo contrario.
Detrás de cada canción, de cada aplauso y de cada escenario lleno, hay un hombre que cargó responsabilidades desde niño, que eligió la discreción frente al ruido, y que hoy nos muestra que la sensibilidad no es debilidad, sino fortaleza. Su recorrido nos recuerda que nadie es solo lo que vemos en público, y que incluso las estrellas necesitan comprensión, respeto y afecto verdadero. Si esta historia te ha conmovido, si sientes empatía por el camino humano que hay detrás del artista, te invitamos a acompañarlo con un gesto sencillo pero poderoso. Apóyalo demostrando tu cariño, porque cada muestra de amor del público tiene un valor inmenso para quienes han dado tanto en silencio. Dale like al video si admiras a Pedrito Fernández. Compártelo para que más personas conozcan su verdadera historia. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos profundos, humanos y llenos de emoción como este. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y nos permite seguir contando aquello que merece ser escuchado con respeto y corazón.